Hemos, por cierto, hablado mucho de lo que sucedió en Venezuela. Aquí en Chile tenemos una población venezolana muy grande, pero no solamente la mirada chilena la que está fija en los sucesos que eventualmente pueden ocurrir en Venezuela. El mundo está mirando muy atentamente lo que está pasando en el norte de América del Sur y Raúl Sor nos trae justamente las visiones del mundo, no los chilenos, sino que el mundo, sobre lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, desgraciadamente hay un aroma a Guerra Fría que Venezuela pone de relieve y de un lado Occidente toma una actitud, se distancia en distintos grados, naturalmente, pero se distancia del proceso electoral en Venezuela y observa con absoluta desconfianza al presidente Maduro, y por el otro, China, Rusia, Cuba felicitan a Maduro y reconocen su triunfo, por eso lo felicitan, y a eso me refería por aroma a Guerra Fría, porque durante la Guerra Fría finalmente los hechos en el terreno no eran lo más importante. Lo que definía si te iban a apoyar o no era cuál era tu ubicación dentro de un campo u otro. Y en ese sentido, Venezuela, lo que estamos viendo es cómo se habría dado durante la Guerra Fría. O sea, si estabas del lado del campo socialista o estabas del lado del campo capitalista. Y eso es preocupante. Y bueno, Venezuela viene a ser un caso particularmente agudo en este sentido. Y claro, también importa mucho lo que pasa en América Latina, y un grupo importante de países, entre los cuales está Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, han cuestionado severamente lo que ha pasado en Venezuela, y producto de esto sus embajadas, sus embajadores, se les ha pedido que abandonen Venezuela en forma prácticamente inmediata. Bueno, eso, y en cambio hay otros países como México que ha tomado una posición contra la injerencia extranjera y exigiendo, al igual que Brasil, que Lula señaló que lo que estaba pasando, las elecciones en Brasil habían sido normales y tranquilas. Eso en cuanto al proceso electoral, pero Brasil, igual que México y también Chile y otros países, exigen que se entreguen las actas electorales, es decir, que se pueda revisar en forma objetiva cuáles son los resultados, y esas actas están. Por lo tanto, no hay ninguna razón por la cual no se pueda ir a la situación concreta. De hecho, Estados Unidos ha tomado una posición cautelosa, en el sentido de que, si bien Estados Unidos está completamente comprometido con la candidatura de la señora Machado, es decir, la lideresa o la jefa espiritual de la oposición venezolana, en cuanto a los resultados ha dicho: queremos ver las actas electorales, y el presidente Biden y el presidente Lula tuvieron una conversación telefónica en la que dicen, bueno, veamos las actas. Es decir, Estados Unidos no ha tomado una posición más drástica como cabía esperar, dado que estaban tan comprometidos con una candidatura, y lo cual, digamos, no es ninguna sorpresa, dado que Estados Unidos tiene enormes intereses geopolíticos y, claro, Venezuela tiene una de las principales reservas de petróleo del mundo, y aunque el petróleo ya no gravita de la manera absolutamente decisiva de antes, especialmente no para Estados Unidos, todavía es un elemento de importancia estratégica, y nadie va a ignorar que Venezuela, quien tenga la mayor influencia sobre Venezuela, tiene un bastión importante en el balance internacional. Sí, de eso te quería hacer una pregunta, Raúl. ¿Qué tanto
porque tú hiciste la analogía con la Guerra Fría, y donde uno entendía que el mundo estaba dividido en dos grandes bandos, lo que podríamos llamar la OTAN y todo lo que eso decantaba para abajo, y lo que era el Pacto de Varsovia y todo lo que eso también decantaba por el otro lado. Pero hoy día la cosa tiene una serie de situaciones, especialmente cuando un país tiene un recurso tan tremendamente poderoso y que genera las posibilidades de contar con ese recurso o no contar con ese recurso de acuerdo a la relación que se tiene con los gobiernos. ¿Qué tanto lo que tú llamas esta suerte de aparente Guerra Fría no está dominada por básicamente las posibilidades económicas que muchos países tienen y que por eso brindan el apoyo que le brindan a Venezuela? Porque, la China con, por ejemplo, Irán y Venezuela, no digamos que tienen una matriz ideológica relativamente parecida, digamos. Pueden ser distintas visiones de un cierto mundo, algunos más religiosos que otros, pero sí todos necesitan petróleo. Sí, por cierto, y China ya tiene inversiones en Venezuela, por lo tanto tiene un interés directo, pero también hay cierto, digamos, hay una pugna de influencia que no pasa por afinidad ideológica. Eso no significa que Maduro o Venezuela tenga una inspiración del socialismo chino, o que compartan incluso algunos puntos de vista en ese sentido, pero sin embargo hay una convergencia en cuanto a la oposición a Estados Unidos. Es decir, Maduro ha enarbolado las banderas del antiimperialismo. China no tiene ese discurso, pero China habla de la lucha contra el hegemonismo, y con eso se refiere a que no quiere que Estados Unidos controle el mundo o que tenga la capacidad de privar a China de llegar a ciertas latitudes. Por lo tanto, desde perspectivas relativamente distintas, coinciden en esta misma oposición a Estados Unidos. Y Estados Unidos, naturalmente, tiene sus intereses en Venezuela y ha estado luchando contra Chávez y contra Maduro permanentemente, y ha tomado una serie de medidas y de sanciones que a veces están basadas en justificaciones políticas, ha venido auspiciando y respaldando a la oposición, que Estados Unidos califica por definición como democrática, aunque en muchos periodos la oposición venezolana, ciertos sectores de la oposición venezolana, debería decir, no fueron tan democráticos y estuvieron involucrados en intentonas golpistas, pero digamos, es una situación compleja, pero Estados Unidos, naturalmente, por su visión y sus intereses, ha tenido una posición muy negativa hacia el régimen venezolano, y desde que especialmente se le privó del petróleo o parte del petróleo, el acceso al petróleo venezolano, las cosas siempre se han ido complicando. Pero esto ha pasado históricamente con otros países. También le pasó a México, cuando México, hace mucho tiempo, sí, intervino en nacionalizó el petróleo. También Estados Unidos tuvo una política intervencionista. Claro, en ese momento el petróleo era mucho más decisivo para Estados Unidos, pero todavía lo es. Sí. Raúl, la otra cosa que se ha rumoreado mucho, incluso yo lo he visto en medios internacionales, todos de alguna manera miran y ponen los ojos muy atentamente en el mundo militar venezolano, como si los militares eventualmente tuvieran o manifestaran una posición distinta a la que tiene el gobierno venezolano. Hasta ahora, básicamente, han sido parte de un mismo gobierno, si tú quieres. Pero
¿Qué posibilidades hay? Porque incluso han aparecido algunos que dicen que existe cierta disidencia al interior del mundo militar en Venezuela. Bueno, eso siempre existen los rumores sobre disidencia. Sí. Y cierto, digamos, que hay una fuerza real que puede, y no solamente en Venezuela, en muchos países, que puede intervenir y tumbar al gobierno, son los militares. Ahora los militares han tenido una situación de privilegio manifiesto en Venezuela y no han dado señales. Ya, digamos, hubo un llamado abierto a que los militares se manifestaran y prácticamente se los invocó a que dieran un golpe de Estado, y eso coincidió con la reunión en Cúcuta, en Colombia, en la que asistieron varios jefes de gobierno, incluido el expresidente Piñera, y que concitó un gran interés internacional, y se pensó que en ese momento, y se dio a entender así, y habían cámaras focalizando distintos cuarteles, y se decía, aquí tenemos información de que va a haber un pronunciamiento, y en definitiva fueron algunos oficiales, y muy pocos de ellos, los que manifestaron su oposición al gobierno de Maduro. Y como tú te podrás imaginar, Fernando, la inteligencia venezolana, la inteligencia del gobierno, debe estar trabajando 24 horas sobre 24 al menor síntoma de malestar o de disconformidad en los cuarteles, y tomando medidas para que eso no prolifere. De manera que, digamos, no hay mayores indicios creíbles, pero de que pueda haber un golpe de Estado o una manifestación militar. Pero lo que también sabemos que nunca se escucha, no se anticipan los golpes militares, simplemente ocurren. Y de pronto tú te enteras de que hay una movilización de blindados de un lugar a otro, y a partir de ese momento se desencadenan una serie de circunstancias. No digo que nada de eso esté por ocurrir. Existen además fuerzas paramilitares en Venezuela, hay distintos cuerpos de ejército, digamos, las ramas, y hay una situación, y en Venezuela la composición de las Fuerzas Armadas es distinta de otros países latinoamericanos, especialmente del Cono Sur. Digamos, el cuerpo de oficiales es mucho menos, digamos, vinculado a lo que convencionalmente podríamos llamar el establishment, lo establecido, y es un cuerpo de oficiales, llamémoslo así, más democrático en el sentido de representativo del conjunto de la población venezolana. Es así en la Armada, a diferencia de muchas armadas en América Latina, que suelen tener un origen más próximo a los sectores privilegiados. Sí. En Venezuela es diferente. Por lo tanto, pero eso tampoco te garantiza nada en términos de un análisis de cómo se van a comportar, salvo lo que sí es muy claro, que los militares son muy bien tratados en Venezuela, tienen muchos privilegios, están muy involucrados en el manejo del conjunto del país, no solo de preocuparse de los temas militares, y que se les digamos, han conseguido mucho el equipamiento que ellos solicitan, están muy bien equipados, quiero decir, y que sí, además gozan de los beneficios de muchas empresas y manejan muchas empresas en el país, de manera que ellos, si lo quieren poner desde un punto de vista de análisis sociológico, son parte hoy día de lo que podríamos considerar la élite gobernante. Sí, no, yo no estoy diciendo que los militares sería bueno que hicieran un golpe de Estado o cosas de ese tipo. No. Lo que estoy diciendo es una cosa probablemente mucho más directa. Cuando el presidente de la República de Venezuela te dice de que si es que no se gana va a correr un baño de sangre, y salen un montón de personas diciendo que lo que debieran hacer
tuvimos hoy día en la mañana en CNN Radio, en la mañana, a un profesor de una universidad venezolana que decía que lo que le correspondía a Maduro para garantizar su cosa es correr bala a todos los que estuvieran en contra. Cuando eso sucede, cuando se empieza a encrispar y cuando se empieza a hablar más fuerte, se empieza a llamar a los adeptos a que empiecen a salir y se amenaza con baños de sangre, bueno, la pregunta que cabe hacer es, ¿quién lleva adelante ese proceso? Y desde por eso te hago la pregunta sobre el caso de los militares, digamos que lo preguntaría en cualquier parte del mundo si es que un gobernante dijera, mira, o me aceptan a mí, o les corro bala. Ok, ¿quién corre bala? ¿Tú corres bala o le pides a todo el ejército y las Fuerzas Armadas de tu país que corran bala? ¿Y estarán dispuestos a hacerlo igual que tú? Eso es una situación distinta y compleja. Absolutamente, y es una pregunta teórica cuya respuesta no vamos a conocer hasta que se vean las circunstancias concretas. Es decir, a ningún ejército que merezca el nombre de tal, ejército nacional me refiero, le agrada salir a reprimir y a correr bala. Por supuesto. Digamos, lo que el ejército podría haber hecho, haberse puesto como garante del proceso electoral y decir, muy bien, vamos a revisar las actas y queremos, cerciorarnos nosotros también de que esto efectivamente aquí no se ha violado la voluntad popular. Y si la voluntad popular es un cambio de gobierno, bueno, para eso hicimos las elecciones y es lo que corresponde. Ahora, dada como están las cosas, y de hecho la oposición ha sido astuta al decir, acá no van a haber represalias, y en parte están hablando hacia los militares. Es decir, ustedes manténganse tranquilos que el pleito no es con ustedes, ustedes no tienen nada que temer y dándoles ciertas garantías. Pero todo eso en la medida que hoy día los militares sí son un estrato privilegiado en relación al resto o al grueso de la población, y tampoco digo que sean millonarios y que estén nadando en la abundancia, pero en las circunstancias tan difíciles en que vive Venezuela, y el grueso, y la gran mayoría de los venezolanos, los militares tienen asegurado la comida, tienen asegurada su habitación, los servicios, y en algunos casos, en cuerpos oficiales, tienen privilegios aún mayores. De manera que tampoco podemos separar completamente a los militares de su condición social. Por lo que mi estimación es que ellos no se van a pronunciar a menos que tengan algo que los compela a definirse. Bueno, tenemos que seguir monitorizando lo que está ocurriendo en Venezuela. Como tú lo dijiste, hay muchos ojos puestos en lo que pasa en ese país en estos momentos, y por cierto hay una sensación de que si algo va a ocurrir no debiera pasar mucho tiempo hasta que ocurriera, y por lo tanto hay una suerte de nerviosismo generalizado respecto de lo que pasa en Venezuela después del día de elecciones. Muchas gracias, Raúl. Igual, chao, que estés bien.